Cordial saludo, mi nombre es Cristian David Lozano Montaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación, muestro mi documento de identidad para verificación. Y continúo con explicación, la exposición de conceptos preliminares de la física electrónica. El primer concepto es la ley de Ohm, es la que permite establecer la relación existente entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Su fórmula es la siguiente, que se logra entender mejor en este sistema de pirámide, en el cual el voltaje nos dice que es la multiplicación entre la corriente y la resistencia. Y la corriente es la división entre el voltaje y la resistencia. Y asimismo la resistencia es la división entre el voltaje y la corriente. Ley de voltaje de Kirchhoff. Describe cómo se comporta el voltaje en un lazo cerrado o malla determinada, las caídas de voltaje de cada elemento que compone la malla analizada. Establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Eh, Arriba encontramos eh, la fórmula, el símbolo de cómo se representa, y a la derecha encontramos cómo la suma de todas las diferencias potencial eléctrico en un lazo es cero. Decreta la ley de corriente de Kirchhoff. Decreta que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en el nodo es cero. Y la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí también podemos ver eh, las corrientes que entran y las que salen, que se suman y son iguales a cero. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por lo contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Como ya se comentó en algunos materiales, la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla de superconductores. A continuación, respondemos la pregunta que es que pueden existir corrientes eléctricas con carga en reposo. Y la respuesta es sí, pueden existir las corrientes eléctricas con carga en reposo porque según la ley de Coulomb, los cuerpos cargados eléctricamente ejercen fuerzas unas sobre otras. Es una ley que nos describe la fuerza entre dos cargas puntuales en reposo. Nos dice que si tenemos dos cargas puntuales situadas a una distancia, aparece una fuerza eléctrica entre ellas tal que es proporcional al producto de las cargas o inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre las cargas. Muchas gracias.